Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bueno, pues hoy vamos a introducirnos en la vida de Jesús, en la infancia de Jesús. Tendremos como el texto base para hacer la lección divina de hoy será el comienzo de Lucas, es Lucas 2, 43, 52. Pero antes recordaros que la lección divina es la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para pedirle que nos ilumine y que nos renueve. Entonces, la clase de ahora es solamente un ir abriendo el camino para que después vosotros os encontréis personalmente con este texto y le hagáis las preguntas que queráis. El Papa Francisco en la exhortación apostólica La alegría del Evangelio decía que es bueno preguntar al texto y decir, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta de este texto? ¿Por qué esto no me interesa? ¿Qué me agrada de esta lectura? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Fijaos la cantidad de preguntas que él propone para que vayamos profundizando y aterrizando en este texto y en todos los textos y aplicándolo a nuestra vida. Y él además señala, dice, cuando uno intenta escuchar al Señor suele tener tentaciones y una de ellas es simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarse a la escucha de la palabra. Así que si ya sabemos que esto es un obstáculo para escuchar al Señor, pues hemos de ir dando pasos para salir de esta cerrazón y de este sentirme molesto. Dice, otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros, para evitar aplicarlo a la propia vida. También sucede que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específico del texto. Y otras veces pensamos que Dios exige una decisión demasiado grande. Pues él dice, a pesar de que tengamos esta sensación de que es un texto que me exige mucho o un texto que me molesta o este texto le vendría mejor a la vecina de enfrente, él dice, no olvidéis que Dios es paciente, que siempre, a pesar de nuestras dificultades, Él siempre está esperando para darnos a gustar su palabra. Cuando nosotros queramos abrirnos a ellas, simplemente necesitamos mirar con sinceridad la propia existencia y ponerla delante de Él y su palabra. Os digo esto porque a mí de vez en cuando leer esta invitación del Papa me ayuda a volver a motivarme y a saborear con ganas
no como rutina, sino con todo el corazón y con toda el alma, escuchar la palabra. Bien, y vamos a dar un paso, entramos en el Evangelio de Lucas y Jesús es un niño, ¿eh? Jesús creció acogiendo la tradición de sus antepasados. Y siempre que digo tradición, es enseñanzas, ¿eh? Ya sea en los escritos bíblicos, ya sea en las oraciones, en la liturgia, en todo lo que conllevaba la fe de sus padres, él fue acogiéndolo. Todos los hijos de Israel escogieron la humilde actitud de la acogida de las enseñanzas de sus mayores. Abrieron sus manos para recibir a grandes brazadas las convicciones transmitidas de generación en generación a partir del día de la creación. Recibieron y escucharon de su pueblo todas las aventuras, tanto felices como dolorosas. Dejaron resonar desde sus oídos hasta sus entrañas, en todo su ser, todos los deseos y anhelos de su pueblo. Fueron alumbrando la historia de las generaciones en la escucha de la Torá, que primero era oral, se transmitía boca a boca, y que después fue puesta por escrito. Pero fijaos, es el cuidado que tuvieron de ir transmitiéndolo, grabándolo en la memoria, porque primero era oral, no había nada escrito, para que nadie olvidara lo que Dios había hecho con Israel, toda la historia de salvación. Jesús también vivió la experiencia del encuentro con Dios en la palabra como todo su pueblo. Y asimismo fue iniciado en el orar con la Biblia, aprendiendo a tener, como leíamos en el libro de Nehemías, el oído tendido hacia Dios. Es decir, inclinándose a escuchar dócilmente, sin rigidez, dócilmente, lo que Dios quería decirle. Ciertamente cada palabra de la Biblia, a pesar del largo camino recorrido a través de los siglos, hace que el creyente nazca en cada instante. Sus palabras tienen la fuerza de una cascada que desde la montaña de Dios brota para todos los hombres. Aquella montaña que se llamaba Sinaí, en la que sonó la voz de Dios, con 10 mandamientos, dados como el tesoro para Israel. Y cada palabra consigue que el creyente que se acerca a ella esté en comunión con todos los judíos de todas las generaciones, en comunión con Jesús, con su madre, con sus amigos, con sus discípulos, porque era una cadena de transmisión, se iba transmitiendo y nos unía a todas las generaciones, no había una separación. Podemos entrar en la intimidad del judío Jesús con su pueblo Israel a través de la palabra que presidió su vida, porque la tenemos. Se nos ha transmitido y se nos ha entregado en la Biblia. Merece la pena entrar en esta infancia de Jesús. Los hijos de Israel inauguraron, decían Jean-Louis Escar, un nuevo arte de vivir en el mundo, una nueva forma de estar en el mundo, que era la reflexión orante. Suderás, nuestra lección divina, y su visión de la creación, que contribuyeron a abrir la inteligencia de los hombres a los acontecimientos, a las palabras y a las cosas del Señor, sin separar vida y fe, sin separarla.
Desde el corazón de la tradición judía esto estaba unido, y en Jesús también, y en las primeras comunidades cristianas también, y hasta el día de hoy también. La palabra de Dios viene a hablar a la vida, y si crece la fe, crece la vida. Por eso Jesús aprende el arte de vivir y las costumbres hebreas de la escuela de María. La mujer judía tiene un puesto privilegiado en la liturgia doméstica y en la transmisión de la fe a los hijos. Ella es la portadora de la luz. Esto era la mujer en el pueblo de Israel, María también. El alma de la casa pasa la luz de Dios que Dios creó el primer día a las generaciones venideras y enseña a discernir entre la luz y las tinieblas, así como a amar la palabra con la que Dios creó todo y que se convirtió en luz para los hombres. Esta era la tarea de la mujer judía. Así lo hizo María en la vida familiar. Primero en Egipto, aquellos años que tuvieron que huir a Egipto porque Herodes quería matarlo, y después en Nazaret. Y Jesús, niño, mira a su madre María y la ve sacar el agua de la fuente y la ve tejer sin mezclar el lino con la lana y la ve cocinar según las leyes alimentarias que para el judío se basa en el mandamiento dado por Dios: no comerás de todo, sino de aquello que yo te haya prescrito. Jesús ve a su madre amasar para el sábado y apartar lo que se llama la jalab, la porción ofrecida al Señor. Ve a María cocer los panes trenzados la víspera del sábado, todo lo que hacía que la fe de su pueblo creciera en sabiduría y en gracia. La ve disponer sobre la mesa los 2 panes en la noche del sábado, que serán bendecidos y partidos después de la bendición de la copa, después de la oración del Kiddush, se llama así, que dice: bendito seas tú, Dios eterno, Rey del universo, que haces germinar el pan de la tierra. Jesús ve a su madre, sobre todo esto era lo que hacía la mujer judía, encender las velas del sábado cada viernes al atardecer, como todos los niños judíos que reciben la luz de sus madres. Día tras día, María prepara a Jesús para que conozca que Dios ha dado la luz al hombre y para que observe los mandamientos que son la luz. Por eso la mujer es la portadora de la luz. Va enseñando todo esto. Y ella le introduce en el mundo de las oraciones de su pueblo. Yo estoy convencida que ella le enseñó a decir: hágase en mí, hágase en mí, a cada paso de la vida. Y como un eco de este primer hágase de María, resuena después en el huerto de los olivos: no se haga mi voluntad sino la tuya, porque lo ha aprendido de María. La oración de María está completamente unida a la de Jesús. Ojalá vayamos aprendiendo nosotros de María y de Jesús. El joven Jesús va aprendiendo a vivir de sábado en sábado y aprende a respetar el día de la palabra como un día santo. María le enseña a evitar en el sábado 3 actitudes que impiden la santificación de ese día, ¿no?, que la vimos en la clase pasada: ayunar, estar triste y airarse. Es María la que enseña todo eso. Y así se comprende cómo en un momento posterior de su vida, un sábado, que lee y explica en la sinagoga un pasaje del rollo de Isaías, y que lo vimos en la clase pasada, y la asamblea se encoleriza hasta quererlo despeñar, él se abre paso en medio de ellos y se aleja.
porque Jesús ha aprendido la costumbre judía de su madre, evitar airarse en sábado, por amor a este día santo y por amor a la Torá de su padre, a la que se ató el día de su introducción en la comunidad como un adulto, con un rito que se llama Bar Mizbah. Lo vamos a ver ahora porque es donde algunos autores dicen que se puede descubrir este episodio en el templo como un día de Bar Mizbah, ¿eh? Vamos a verlo. Un día ocurrió que subieron los padres de Jesús a Jerusalén, como todos los años, a la fiesta de Pascua. Tenía Jesús 12 años y al volver, dice Lucas, pasados los días de Pascua, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y hasta ahí la cita de Lucas, ¿eh? Esa es la escena en la que vamos a entrar ahora. Desde su más tierna infancia, el judío aprende y experimenta lo que significa subir y bajar, porque cada año, para las fiestas de peregrinación, suben a Jerusalén con sus padres y con sus familiares. Y estos desplazamientos físicos ponen de manifiesto a los creyentes judíos, a Jesús, a María, a José, el peregrinaje sobre la tierra de todo ser humano. Este subir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua es para recordar que estamos aquí de paso. Estamos realizando un camino. Vamos subiendo a Jerusalén. ¿Os suena esa expresión? ¿Verdad que la repite Jesús? La aprendió de María. De su vida en su vida, el judío recibe la comprensión profunda de que, a pesar de sus rechazos y faltas, su vida espiritual no cesa de ir hacia arriba hasta llegar a Dios. Esto es lo que aprendió Jesús de María y de José de fiesta en fiesta, caminando con ellos. Y así lo enseñó él a sus discípulos cuando les dijo, mirad, estamos subiendo a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Es decir, estamos aquí de paso, porque nuestra meta no está en este mundo. Les está enseñando a mirar hacia el cielo, a mirar hacia una meta más alta, a crecer en sabiduría, en gracia, como él había ido creciendo. Ahora bien, Jesús, habiendo subido a Jerusalén a los 12 años para la fiesta, no es una tontería que diga San Lucas a los 12 años. Ahora os digo por qué. No volvió a descender en cuanto terminó la fiesta y podríamos preguntarnos ¿por qué se quedó? ¿Por qué se quedó en el templo? Como el Papa nos ha invitado a hacernos preguntas en torno a lo que leemos. Sus padres tampoco lo entendieron, ¿eh?
Le buscaron durante 3 días. Es fácil pensar, dicen algunos autores, en el rito de la Bar Mitzvah de Jesús, un paso importante de la vida del judío, en el que el niño se hace adulto, aceptando para sí mismo cumplir los mandamientos. Esto es ser adulto en la fe para el pueblo de Israel. Pues sería como ya el rito para incluirlo en la comunidad, como un adulto, para todas las celebraciones en la sinagoga. Para hacer suyas las palabras de Dios dadas a su pueblo, Jesús aprende a escucharla, a comprenderla y a explicarla en medio de la asamblea. No hay otra forma de madurez en el pueblo de Israel. No hay otras catequesis, no hay otra formación. Es esto. Es aprender a escuchar la Torá y explicarla, comprenderla y explicarla en la asamblea. La Bar Mitzvah significa hijo del mandamiento y es una ceremonia. Por eso os digo que si conocemos las costumbres judías comprendemos mucho más, mejor y en profundidad el Evangelio. Es una ceremonia que se celebra a los 13 años, pero en algunas ocasiones, dicen los expertos, se permite hacerla a los 12 años más un día, porque ya ha empezado a caminar en el año 13, ¿eh? Y con esta ceremonia incorporarse como adulto a la Asamblea de Israel. El niño es reconocido como tal, como adulto, y queda obligado y se compromete a observar la palabra de Dios, a observar la ley de Israel. Este día el niño lee oficialmente la Torá por primera vez en público, a fin de ocupar su sitio en medio de la asamblea. En este rito, el niño ocupa el centro de la asamblea, incluso pronuncia algunas palabras o una homilía sobre la parashat que se ha leído. La parashat son unos cuantos capítulos de un libro de la Biblia. Se le escucha, toda la asamblea está escuchándole como si fuera un maestro y puede discutir de igual a igual con los demás adultos y con los maestros. Esta primera lectura de la Torá es uno de los principales acontecimientos de la vida de un judío. Y el evangelista Lucas, algunos autores dicen, quiso plasmarla en su relato de la infancia de Jesús. Por eso aparece Jesús entre los doctores. No es que haya hecho pues una trastada y se ha separado de sus padres. Es que está separándose como infante de sus padres porque está incorporándose como adulto a la comunidad. Durante 3 días, en la costumbre, estará el joven en esta iniciación a la fe adulta, aprendiendo el amor a la Torá y a los mandamientos que ella encierra como estrellas y guías para caminar. Durante 3 días, los 3 días que está Jesús en el templo. Esta iniciación sigue un método que consiste en interrogar. Por un lado, se hacen preguntas de los discípulos al maestro y por otro lado se hacen preguntas, dicen los expertos, apremiantes y sostenidas del maestro a los discípulos. El joven está sentado en medio y los maestros les preguntan, literalmente dicen los expertos, sin parar, una pregunta tras otra. Y en la escena relatada en el Evangelio, Jesús está en medio de los maestros. Según la costumbre, le preguntarían sin parar. Pero en esta celebración, si preguntas, es para estar a disposición de los que hablan, para saciar la sed de sentido de los que están preguntando, no para iniciar una discusión. Y si se pregunta al joven,
dicen los rabinos, es para que todos estén en las cosas del Padre. ¿Os suena? Decían los maestros, para vivir junto a los padres, y los asistentes en la comprensión de la Torá, para estar en las cosas del Padre, no para juzgar los razonamientos de unos o de otros. Jesús, por eso, dice, ¿cómo me buscabais? Si yo tenía que estar en las cosas de mi Padre, estoy haciendo el rito de iniciación a ser adulto. Jesús está independizándose del medio familiar, está entrando en la adultez que le permite leer e interrogar sobre la Torá leída. Ojalá nosotros seamos adultos en la fe y le preguntemos a la palabra de Dios y le interroguemos sin parar, sin cansarnos, hasta que Dios nos responda y entablemos diálogo con Él. Esta es la fe. Esta es la fe viva. La fe que se deja interrogar, que se deja mover la vida. Es impresionante cómo la vida del pueblo de Jesús es configurada totalmente por la palabra de Dios. Hasta ella determina el paso de la niñez a la adultez. Ojalá la palabra de Dios determine tanto nuestra vida. Este es un primer modo de relacionarse con la palabra de Dios y Jesús está iniciándose como todo hijo de Israel. A partir de este día, Jesús se ata a la Torá y no se desligará de ella. Por eso en esta ceremonia hay unas correas que se atan, el adolescente se ata en las manos. Es porque se quiere atar a la palabra de Dios. Porque está descubriendo que la palabra de Dios no es un yugo pesado ni una carga, sino una corona para el judío. Está llamado a reinar con la Torá. ¿Os suena? Que no, el catecismo de la Iglesia Católica dice, por el bautismo todos hemos sido hechos sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Estamos llamados a ser reyes, a reinar, como Jesús ha reinado, por la fuerza de la palabra y entrando en la cruz. Pero por la fuerza de la palabra. Necesitamos atarnos a ella para tener esta fuerza. Por eso varias veces al día van a rezar escucha Israel, porque de la escucha viene esta fuerza. ¿Veis? Jesús se encarna totalmente en su pueblo y se va revelando al mundo a través de los ritos y de las costumbres judías y nos enseña a acercarnos nosotros a nuestra lección interrogando al texto, sin litigar con el texto, pero interrogándole. Y en esta escena bíblica hay un sentido escondido que surge al poner en paralelo este pasaje de Lucas con otro pasaje un poco lejano en el tiempo. Lo vamos a hacer para que vayamos dando un paso más en esta escena de Jesús en el templo. Si dejamos resonar el Evangelio de Lucas, percibiremos que en este acontecimiento de la infancia de Jesús, Lucas está muy impresionado, por eso repite 2 veces la necesidad de comprensión de este episodio para no quedarnos en una mera anécdota, porque es un episodio importantísimo. De hecho, lo refleja primero respecto a los padres de Jesús cuando desconcertados dicen, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Y después, a propósito de Jesús, la necesidad de crecer en la comprensión, dice Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Y al final dice, y Jesús iba creciendo en sabiduría. Si junto a estos versos de Lucas leemos otro verso anterior en la Biblia, pero que evoca este episodio, avanzaremos en la comprensión.
Este verso es del libro del Deuteronomio, Deuteronomio 34:9, que dice así: y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Literalmente dice hijo de la inteligencia. Si traducimos Nun, que es inteligencia, Josué, hijo de la inteligencia. El evangelista Lucas justapone los dos textos. El verso final de la Torá, que es Deuteronomio 34, con ese capítulo se termina la Torá, el Pentateuco, se termina la ley, y el comienzo del Evangelio de Lucas, Lucas 2, engarzándolos en un único collar, según el método judío que busca la unidad de toda la escritura. Y de este modo Lucas proclama sin interrupción el principio y el fin de la palabra. Esto en las costumbres judías se hacía para convertirse en discípulo. Evoca el evangelista la necesidad de hacerse discípulo también en Jesús para crecer en la comprensión de las cosas de Dios. Nuestra lección divina debe aprender de Jesús, leer el final de un libro y el principio de otro, uniéndolos como un todo, y descubriremos muchísimos, o a veces el principio y el final de un mismo libro. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Jesús llama a su madre mujer, y ya no la llama más mujer hasta el capítulo 19, casi ya finalizando, al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y entonces esas dos escenas, la boda de Caná, donde le llama mujer, que tengo que ver, que hay entre tú y yo, y la escena del Calvario quedan unidas y se iluminan mutuamente. Lucas, desde el principio del Evangelio, muestra a Jesús adolescente metido en un proceso de crecimiento de sabiduría, evocando a Josué, hijo de la inteligencia, que según el libro del Deuteronomio creció en sabiduría para cumplir la orden que el Señor le había dado a través de Moisés, introducir al pueblo en la tierra prometida. Y en la plenitud de los tiempos, Jesús, un nuevo Josué, introducirá definitivamente a la humanidad en la tierra prometida, la vida eterna, pero primero debe de crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como Josué iba creciendo en sabiduría. En la liturgia de la sinagoga, cuando alguien acaba de leer unas líneas de la Torá y es algo muy fuerte, se dice, este lector está agotado. Y al bajar del ambón, todos los asistentes le dan la mano y le dicen, ánimo, sé fuerte, ánimo, sé fuerte. Eso es lo que aparece en Josué 1:9. Ahora Jesús tiene la edad de ser hijo del mandamiento. Ha llegado a la edad de leer y de cumplir perfectamente la Torá. Y los demás le dicen, sé fuerte. Ánimo, sé fuerte. Lo mismo que Moisés dijo a Josué antes de morir. Crece en sabiduría, en gracia. Y como la palabra es eficaz, es viva y eficaz, Jesús, lleno de fuerza, de sabiduría, de inteligencia, puede escuchar, responder y asombrar a toda la asamblea reunida en aquel día. Jesús se inicia a ir haciéndose adulto y baja a Nazaret, donde va a ir creciendo en la inteligencia de las cosas de su Padre. Su primera lección, explicada y comentada, ya la ha realizado en el templo. Ahora camina a la sombra de José y de María en Nazaret, esta ciudad cuyo nombre significa, ya lo sabéis, ¿no? Lo hemos dicho tantas veces, la que guarda, que indicará siempre al Hijo de María, que para ser discípulo de la Torá necesita aprender a guardar la Torá.
esta fuerza de la palabra que brota de su escucha como una cascada de agua viva, de generación en generación. Vivir en Nazaret será vivir en la guarda de la Torá, a la que se ató libremente el día de su Bat Mizbaj. Y ojalá nosotros vayamos creciendo en sabiduría, de día en día, de domingo en domingo, de Pascua en Pascua, escuchando cada vez más atenta, más aplicando la palabra a nuestra vida, más encarnada, esa palabra que se nos proclama, porque es la única agua que da la vida en este mundo, porque vamos subiendo a Jerusalén. Terminará nuestra vida aquí, pero nunca terminará. La palabra de Dios nunca terminará, nos acompañará siempre, es eterna, como su amor. Y no tenemos con qué pagar este amor. Cuando escucho por ahí, esto ya hemos finalizado la clase, pero cuando escucho por ahí, amor con amor se paga, y yo siempre digo, pero es que el amor de Dios es que no se puede pagar, porque es eterno. Es tan grande, la vida entera se nos va y no podríamos pagarlo. Tendríamos una deuda enorme, porque es una deuda eterna. El amor de Dios es gratis, nos lo da gratis, y su palabra también. Está solamente nuestra libertad, o la acogemos o nos cerramos a ella. Pero es solamente este pasito de nuestra libertad. Por su parte, nos da gratis a raudales. Ojalá que esto sea la alegría de nuestra vida, lo que nos haga saltar de alegría cada día. Tenemos su palabra, que es un tesoro, el origen de la vida. Muy bien, pues hasta aquí. Espero que no os canséis